tal, amigas y amigos? Buenas tardes y espero que se encuentren todos muy bien. La pregunta que nos hacemos hoy día me interesa mucho que ustedes me ayuden a responder. Y la pregunta es, ¿todavía se puede llamar que existe izquierda en el mundo? ¿Hay alguna izquierda propiamente tal en el mundo? ¿Es ser de izquierda abrazar las ideas revolucionarias del Che Guevara o Fidel Castro, o bien abrazar una idea que también se dicen de izquierda de la socialdemocracia europea o incluso de América Latina? Entonces, lo que uno se pregunta, primero que nada, ¿qué es ser de izquierda hoy día? Es decir, que todavía existe el concepto de ser de izquierda. Las derivas, digamos, de la izquierda en los últimos, podríamos decir, 50 años, o quizá un poco más, han sido varias, han sido muchas. No hay que olvidar que el año después de la muerte de Stalin, general Stalin de la Unión Soviética, presidente de la Unión Soviética, el que siguió después de Stalin fue Nikita Khrushchev, que fue muy crítico de Stalin y de los horrores del stalinismo durante el periodo negro ese que vivió la Unión Soviética, donde hubo purgas masivas, muertes, encarcelamientos. Bueno, lo que ustedes se pueden imaginar es poco con respecto a la persecución de los enemigos políticos de Stalin. Y Khrushchev vino a terminar con eso y vino a terminar con un concepto que es muy importante. Khrushchev dijo el año 54, 55, cuando estaba en el gobierno, cuando asumió como secretario general del Partido Comunista, el primer ministro de la Unión Soviética, dijo, en primer lugar, dijo que él se acababa la dictadura del proletariado. O sea, que el régimen digamos, soviético no contemplaba dentro de sus bases políticas que hubiera algo que se llamara dictadura del proletariado, porque eso no existía. Y también, obviamente, hizo la autocrítica feroz de la época stalinista y por lo menos yo creo que inauguró, digamos, un nuevo concepto de comunismo, podríamos así llamarlo, que tuvo algunas derivaciones que son muy interesantes, especialmente lo ocurrido en los países europeos y en los partidos comunistas europeos. En los años 70 hubo un movimiento, por si la gente no recuerda, que se llamó el eurocomunismo, que fue muy fuerte en algunos países, especialmente en Francia y especialmente en Italia, donde el Partido Comunista participó muchas veces en los gobiernos, y los partidos comunistas eran inmensamente poderosos. O sea, definían elecciones, tenían de repente mayoría en el Congreso, Parlamento, y fue una fuerza, digamos, decisiva en algunos casos, y después se vio en España también con digamos, la legalización del Partido Comunista que lo hizo el rey Juan Carlos I, y esa deriva, digamos, de los partidos comunistas que después fueron desapareciendo. O sea, si ustedes preguntan en Europa, ¿existen partidos comunistas? Yo creo que pueden existir, no me consta porque no conozco a fondo ese digamos, detalle. Digamos, obviamente abandonando la lucha armada. O sea, de partida son muy pocos los partidos comunistas en el mundo que todavía persiguen la dictadura del proletariado de la lucha armada. Si es que pudiéramos decir que eso es una izquierda más bien real o más bien verdadera, etc. Después han surgido, obviamente, en Europa, yo me acuerdo de haber discutido algunas veces cuando yo estaba viviendo en España con gente del PSOE con respecto a qué es lo que era la izquierda, digamos. Entonces la gente del PSOE decía que la izquierda era un movimiento reformista que pretendía gradualmente hacer cambio en la sociedad para tender, digamos, a un equilibrio de poder, a un equilibrio económico, con lo cual la gente de esa izquierda más de centro-izquierda, se ha sentido bastante comprometida y ha estado bastante contenta con ese modelo, digamos, de bienestar, de Estado benefactor, y que se ha dedicado a fomentar, digamos, la repartición más igualitaria de los bienes y de las riquezas de un país. Ahora, después de otra izquierda, uno podría decir, bueno, hay izquierdas para todos los gustos. O sea, están como digo, los guevaristas, los castristas, los cachocomunistas que decía Pinochet, está la izquierda maoísta, están las izquierdas trotskistas, que son fuertes en algunos países, no fuertes, digamos, entre comillas, o sea, tienen presencia
en los centros de alumnos, por ejemplo, en Argentina y en otros países, en lo que dicen defender el pueblo, fueron poco a poco extinguiéndose. Ahora, hoy en día, hoy, año 2024, ¿qué diríamos nosotros que es ser de izquierda? O si todavía existe una izquierda, digamos, transformadora, que está atendiendo a las necesidades sociales, que está dirigiéndose hacia un cambio social. Yo diría que no hay muchas, digamos, no hay muchos ejemplos. O sea, si usted me dice el señor Pedro Sánchez, socialista español, es de izquierda, yo entraría a dudarlo, francamente hablando. Es una persona que hace pocos días atrás, una semana, 2 semanas atrás, donó o le transfirió $1.100 millones al gobierno ucraniano, que democrático no tiene nada, es una dictadura hecha y derecha, el señor Zelensky. Bueno, él le transfirió $1.100 millones del Estado español para comprar armas. Los verdes son los más belicistas en Alemania, por lo menos son los más belicistas del mundo. O sea, si uno dijera, bueno, los verdes son buena gente, son gente que se preocupa de la ecología, no. Son prácticamente lo que yo escuchaba en algunos discursos de algunos analistas, es un ecofascismo. O sea, todo lo que se oponga a su doctrina, digamos, del cambio climático, ecología, defensa de la ecología, etcétera, etcétera, murió. Y por lo tanto están sumamente en contra de cualquier movimiento más soberanista, nacionalista, independentista, etcétera. Y por supuesto que están en contra de Rusia y la ministra de Defensa de Alemania, que es del Partido Verde, igual que el ministro de Hacienda, son los más belicistas del gabinete de Scholz. Ahora, el mismo Scholz es un tipo de socialdemócrata. O sea, ha hecho todo lo posible el señor Scholz por hundir su país. O sea, le ha dado el beneplácito a las fábricas alemanas para que vayan a otros países como Estados Unidos, donde le dan más beneficios. Ha fomentado la compra de gas y petróleo de Estados Unidos y ha cortado relaciones con Rusia, que el gas de Rusia y el petróleo ruso barato fueron el motor de la economía europea, especialmente la alemana, durante años y años. Ahora, pero hay mucha gente de izquierda que lo apoya, porque dicen, claro, dentro del plano geopolítico, bueno, lo que uno hizo Putin es defender a su país, digamos, que le estaban poniendo bombas nucleares en la puerta, con la expansión de la OTAN y con la guerra, la guerra que partió en 2014 en la plaza del Maidán. Ahora, ¿es de izquierda Biden? Obviamente que va a ser de izquierda Biden, o sea, es un tipo digamos, conservador, cristiano, de un partido bastante conservador que el Partido Demócrata en Estados Unidos, aunque el expresidente Trump todos los días dice que este es radical de izquierda, o sea, por Biden. Ahora, vengamos a nuestro continente. México, obviamente, que es el señor Andrés Manuel López Obrador. Es un tipo que uno podría decir, sí, es progresista, es de izquierda. Por supuesto que uno podría decir, bueno, ese es un ejemplo más bien de un tipo que yo quiero rescatar, digamos, del tipo de política que se une política y moral. Igual que el señor Pepe Mujica, por ejemplo, en Uruguay, que dio un ejemplo de honestidad, un ejemplo de seriedad, un ejemplo de vivir austeramente. Y lo mismo López Obrador, que daba un ejemplo de tener consideración con los seres humanos. Yo digo por eso que incluso, vamos a decir, poniendo otro ejemplo que me surgió, estaba viendo hace pocos días al vicepresidente de El Salvador, donde gobierna el señor Nayib Bukele, y que ha sido criticado por moros y cristianos, ha sido criticado por muchos sectores de políticos de América Latina e incluso Europa. El señor Bukele no tiene muchas cosas de derecha. O sea, el vicepresidente de El Salvador en el Foro Económico de San Petersburgo, que se celebró durante los últimos días, las últimas semanas, y que según la gente dice que Rusia está aislado. Bueno, a ese foro, por supuesto que la prensa internacional, y tampoco en Chile, nadie le da importancia. O sea,
El G7 es una estupidez al lado del Foro Económico de San Petersburgo porque asistieron casi 140 países, delegaciones de 140 países del mundo. O sea, a ver, si Rusia está tan aislado, bueno, no va nadie. Sí, hombre. Asistieron más de 140 países, entre ellos el vicepresidente de El Salvador, que no me acuerdo el nombre ahora, en este minuto, pero se lo voy a dejar por acá, y citó a Gramsci en relación a el cambio de época que estamos viviendo. O sea, dijo, bueno, como señaló casi textualmente, como decía Gramsci, cuando se está cambiando el modelo económico, político, geopolítico a nivel mundial, decía Gramsci, que sale y surgen muchos monstruos, como lo que estamos viendo hoy día. Entonces, si el vicepresidente de El Salvador, que uno creería a priori, digamos, que es un personaje de derecha, reaccionario, etcétera, etcétera, no. Estaba viendo también una entrevista del señor Bukele, presidente de El Salvador, que le dio ataque al cáncer hace unos días atrás, unos 10 días atrás, muy interesante, donde se nota que el tipo, primero que nada, es súper culto, tiene mucha información. Ahora uno puede estar de acuerdo, ¿no?, con sus políticas y porque atropella los derechos humanos, etcétera, etcétera, que no había otro camino. Y yo no sé, yo tendría que estudiar bien el tema para decir sí, apruebo esto, no. Pero por lo menos conversemos el tema. Por lo menos conversemos el tema. Y como te decía, querido amigo, yo creo que la izquierda hoy día, si se rescata algo de esa izquierda antigua, o sea, a ver, en primer lugar, la justicia social. Aunque al señor Milei le cargue el término justicia social porque dice que es un robo, pero bueno. La justicia social, la igualdad ante la ley, no a la impunidad, igualdad de derechos, digamos, y deberes de los seres humanos. Con énfasis especial, yo creo, hoy día, el énfasis especial tiene que estar puesto en la educación. Aunque diga una cosa trilladísima, la única revolución importante que hizo China en los años, a finales de los 70 y especialmente en los 80 y los 90, es mandar a todo el mundo al colegio y tenía jornadas de 12 horas al día, 12 horas al día. Y por eso se explica un poco el crecimiento chino, porque la cantidad, tenían en año a año entraban 500.000 estudiantes de ingeniería en China. Y esa es la base de la igualdad de oportunidades. Porque si ustedes me dicen, bueno, en Chile hay igualdad de oportunidades, no lo hay. En casi muy pocos países de América Latina hay una igualdad de oportunidades. De la base. O sea, que partamos todos de la misma línea de partida. Después unos se destacarán, otros no, serán mejores, peores, qué sé yo. O sea, por supuesto que ahí no todos somos iguales, pero todos tenemos diferentes gustos, tenemos diferentes apreciaciones de la vida, tenemos diferentes formaciones, etc. Y por lo menos las herramientas fundamentales de base tienen que ser las mismas. Para eso podemos hablar de igualdad. Si no, ¿de qué igualdad estamos hablando? De igualdad, bueno, como otras veces yo he dicho en los programas anteriores que, claro, o sea, esa igualdad en el papel, digamos, ¿de qué sirve? O sea, la libertad de elección. A ver, ¿yo puedo elegir irme a operar a una clínica privada? No tengo los recursos. O sea, tengo que hacer lista de espera en hospitales públicos porque eso es la realidad. Entonces, y la salud, la educación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso es lo que yo pienso, querido amigo, que es una cuestión moral. Nosotros tenemos que, digamos, la gente izquierda, dentro de los cuales también quizás puede que yo me incluya, deben haber 900 millones de personas que viven en un moderado bienestar hoy, no mañana ni pasado, hoy. Entonces, bueno, hay que ver y discutir, querido amigo, y por eso espero que ustedes opinen también sobre este tema que me parece súper relevante. Si les gustó mi comentario, déjenme un like, suscríbanse al canal, por favor, y nos vemos dentro de unos días. Hasta luego.